Buenas tardes, Presidenta. Felicidades por su elección, casi aclamación después del resultado de la votación de ayer. ¿Por qué Espriu para su primer discurso ante la Cámara Baja? Bueno, porque a mí Espriu es un poeta que me encanta, pero creo que además remueve los corazones de muchísima gente y sobre todo de los catalanoparlantes, ¿no? Pero además ese poema me gusta especialmente porque habla del diálogo y yo siempre la política y la vida la he entendido en base al diálogo, ¿no? ¿Hay socialistas a quienes les cuesta aún entender esa capacidad de diálogo, la pluralidad y la diversidad territorial de España? Bueno, yo creo que la gente lo entiende y los socialistas de una forma especial, ¿no? Nosotros somos, el Partido Socialista es un partido que se llama Partido Federal y por tanto tiene también esa vocación y yo creo que es una realidad que España es muy diversa, que es muy plural, que la riqueza lingüística que tenemos, cultural, es una maravilla, ¿no? Y yo creo que todos los ciudadanos de toda España nos tenemos que sentir muy orgullosos de ello, ¿no? Y por tanto creo que la España real es esa, la que viven los ciudadanos, la que conocen en sus calles, en su vida, en su historia, en su mundo, ¿no? Y por tanto que eso se represente normalmente, con toda lógica, con toda tranquilidad, creo que eso beneficia al conjunto de España. La hace más fuerte, de hecho. Primera vuelta, 178 votos, 2 más que la mayoría absoluta. ¿Ha sido el perfil de Francina Armengol o ha pesado más el compromiso del Partido Socialista del reconocimiento de las lenguas oficiales en esta casa, lo que ha arrastrado a Junts al sí en el día de ayer? Bueno, yo creo que es, primero de todo, yo quiero agradecer muchísimo esa votación, esos 178 votos a favor de la presidencia del Congreso de los Diputados. También agradecer a los diputados que no me votaron, pero que yo seré la presidenta de todos y todas. Eso es mi objetivo y, sin duda, el consenso y el diálogo y la mano tendida a todos los 350 diputados y diputadas de la Cámara del Congreso de los Diputados, ¿no? Agradecer muchísimo, porque eso para mí es un honor inmenso, es una gran ilusión. Eso te da muchísima fuerza, sin duda, pero creo que eso es el compromiso que viene de los resultados del 23 de julio, ¿no? Y por tanto creo que los diferentes grupos parlamentarios que han apoyado esa mesa plural y diversa responden un poco a lo que, o responden totalmente a lo que decidieron los ciudadanos en las urnas el 23 de julio, ¿no? Y de eso se trata. Ayer constituimos la 15ª legislatura con total normalidad, aceptando los resultados electorales y a partir de ahí a empezar a trabajar para solventar los problemas de la gente, que es de lo que se trata. ¿Y cómo piensa articular ese compromiso adquirido en el día de ayer de empezar a utilizar desde ya las lenguas oficiales en el Congreso de los Diputados? ¿Se requiere una reforma del reglamento o basta con voluntad política? Bueno, mi idea, porque yo hablo mucho del diálogo, no es hablar, es ejercerlo. Por tanto, mi idea es que eso, el Congreso de los Diputados represente mucho mejor a la España que es real. Y por tanto, creo que es lógico que hay lenguas que son cooficiales en muchos territorios de España que se puedan utilizar en el Congreso de los Diputados. Eso nos hará estar más cerca de la gente y, por tanto, la gente también se verá más representada en sus representantes. Eso tiene que, por tanto, ese es el objetivo. El objetivo de cómo realizarlo, de cómo hacerlo de una forma rápida, porque no es alargarlo en el tiempo, sino hacerlo de una forma rápida. Mi decisión es reunirme con todos los grupos parlamentarios, buscar las fórmulas para hacerlo posible, tanto evidentemente normativas como las fórmulas de técnicas para hacer posible, porque hay que garantizar todos los derechos. Yo quiero garantizar derechos lingüísticos de los diputados que tienen una lengua oficial propia, una lengua propia en su territorio, pero también el derecho de todos los diputados y diputadas y de los miembros del Gobierno a entender a esos diputados y, obviamente, de los ciudadanos que siguen los debates y que es muy importante que sigan esos debates en el Congreso. Por tanto, mi idea es empezar a reunirme con todos los grupos parlamentarios, hablar de ese objetivo, espero que compartirlo con todos los grupos parlamentarios, eso sería mi ilusión y mi deseo, que los grupos parlamentarios lo compartan, lo asuman, como ha sucedido en el Senado, como sucede, por ejemplo, en el Parlamento de Euskadi, como sucede en el Parlamento de Navarra, donde obviamente estas cuestiones están ya solucionadas y luego, cuando tengamos la solución, ponerla en marcha lo más rápido posible. Presidenta, la necesidad aprieta o ahoga porque hasta hace unos meses y sostenido en el tiempo durante diferentes legislaturas el Partido Socialista se opuso frontalmente a la utilización de las lenguas oficiales en el Congreso de los Diputados, uno por motivos legales, el reglamento tiene rango de ley orgánica y requiere de una mayoría absoluta para su modificación, y luego por motivos técnicos también, ¿no?
Bueno, en cuanto a la normativa habrá que mirarlo todo, ¿no? Y eso es uno de mis primeros objetivos, porque el reglamento en ningún espacio dice que se tenga que hablar solo en castellano. Eso no lo dice el reglamento. Por tanto, todo eso es lo que tenemos que trabajar y que ver y que acordar con los grupos políticos, que es lo que yo quiero hacer como presidenta del Congreso. Es cierto que aquí hay de cada vez más diputados y diputadas que quieren expresarse en una lengua que también no es oficial, porque los estatutos de autonomía son leyes orgánicas que aprueba el Congreso de los Diputados y, por tanto, a partir de allí, reconociendo el preámbulo de la Constitución española que cita precisamente el respeto a las lenguas, todo ese bagaje que tenemos histórico en España es el que yo quiero aprovechar para hacer eso, que el Congreso sea más parecido a la España real. Luego ha habido presidentes y presidentas que han sido muy flexibles en el uso de las lenguas, otros menos, y bueno, yo quiero que acordemos y que luego a partir de ahí podamos tranquilizarnos todos y todas y entender que eso es una riqueza de nuestro país. Y voy más lejos. Esto hace que España sea más fuerte, que todos y todas nos sentamos más representados y representadas con las instituciones estatales. Y creo que eso también tiene una fuerza y un valor enorme si pensamos con los conflictos territoriales que ha vivido nuestro país. Fundamental para la convivencia. Efectivamente. ¿Ve al PP poniendo trabas a este compromiso, teniendo en cuenta que Feijóo ha usado preferentemente el gallego durante su dilatada trayectoria política en Galicia? Bueno, pues yo pienso, y a lo mejor, en fin, a mí me gusta siempre ver las cosas positivas y buscar las soluciones, y creo que es posible. Y precisamente que el presidente del Partido Popular sea Alberto Núñez Feijóo, que ha sido presidente de su comunidad autónoma durante muchísimo tiempo, que es un hombre que utiliza habitualmente el galego y que, por tanto, él conoce perfectamente esa diversidad y esa riqueza que supone tener una lengua propia, diferente del castellano, creo que eso tendría que facilitar, al menos yo lo pienso. Hoy se ha celebrado la primera reunión de la mesa, supongo que este habrá sido un asunto que habrán abordado a lo largo de la reunión. ¿Qué disposición ha visto en el Partido Popular? Como el contenido de las mesas es secreto, yo, presidenta del Congreso, quiero ser absolutamente, respetar absolutamente nuestras normas de convivencia, no puedo decir, pero yo hemos vivido una mesa con mucha cordialidad y que, por tanto, yo estoy muy contenta de esas primeras horas como presidenta del Congreso. ¿Y teme que se pueda dar la paradoja de que el catalán se empiece a hablar en esta casa y en Europa, como se ha comprometido el Gobierno de España, y pueda estar en retroceso en aquellos territorios donde el Partido Popular y Vox están gobernando en coalición o se apoyan para gobernar, como puede ser en Baleares o en Valencia? Bueno, eso sería realmente un contrasentido absoluto a lo que sinceramente creo que la población española y la de los territorios donde hay una lengua propia tienen muy asumido, que yo digo, es un lujo vivir en una comunidad, en un territorio donde tienes ya desde bien pequeño aprendes dos lenguas de golpe. Eso es una riqueza enorme y, por tanto, yo creo que todos y todas debemos estar contentas de ello. Sería absolutamente, para mí, impensable que avanzáramos en ese espacio en instituciones como el Congreso o como las instituciones europeas y se retrocediera en los espacios más próximos a la gente que cuando tienes una lengua materna, yo lo explico así, mi lengua materna es el catalán y yo pienso, siento y amo en esa lengua, eso es maravilloso, pero yo evidentemente hablo perfectamente el castellano y es una lengua a la que quiero, a la que amo, pero esto es así y, por tanto, eso nos hace un país más rico, un país más diverso, más plural, es un país mejor, sin duda. Que Vox no forme parte de la mesa de la Cámara en esta 15ª legislatura es una anomalía, teniendo en cuenta que es la primera vez en la historia de la democracia que la tercera fuerza política del Parlamento no esté representada en el órgano de gobierno de la Cámara, ¿o es una buena noticia para la democracia española? Bueno, y en eso sí que no me quiero manifestar, eso sí que llega de los acuerdos de los diferentes grupos políticos. El acuerdo de los grupos de izquierda y nacionalistas hizo posible la mayoría en la mesa de los congresos. A la derecha, que eran los otros acuerdos, pues hizo que todos los representantes, los 4, fueran del Partido Popular. Eso, en todo caso, lo tienen que explicar las diferentes formaciones políticas. Ya sé que usted tiene un papel institucional a partir de ahora, pero sus colegas socialistas dicen que lo que sí se envía es un mensaje rotundo a Europa, ¿no? Lo que dicen mis colegas socialistas. Yo evidentemente no lo cuestiono. Si la votación de la mesa sirve para medir fuerzas de cara a la investidura, el PP
¿Tiene un problema en este momento? Bueno, eso es otra cuestión en la que yo no debo ni puedo entrar. Y ahora, a partir de ahora, yo sí hoy he tenido la reunión con Su Majestad el Rey, hemos puesto en funcionamiento mi obligación, que es poner en funcionamiento el Congreso de los Diputados, con la primera mesa, ya intentando trabajar rápido para que eso empiece a rodar rápido. A partir de ahora se abre un periodo que es evidente, que Su Majestad el Rey tiene que hacer las consultas con los diferentes grupos políticos. Eso va también de las negociaciones que se estén trabando en este momento, y luego Su Majestad el Rey es el que tiene que proponer qué candidato puede ir a la investidura como presidente del Gobierno, y mi papel será refrendar esa propuesta, ¿no? A partir de ahí, yo en eso sí que quiero ser absolutamente prudente, porque ahora está el espacio de la política, del diálogo, de los acuerdos, y en fin, a mí me gustaría que esos acuerdos, ese diálogo fructifique, obviamente, para el bien de España, ¿no? Y que por tanto esa 15ª legislatura pueda emprender con toda su fuerza. Usted quiere ser prudente y yo insistente. Se lo pregunto de otro modo. 139 votos y el apoyo de Vox en el aire es un capital suficiente como para que el Rey proponga a Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno. Bueno, esa es una decisión exclusiva de Su Majestad el Rey. El Rey propone pero no dispone. Pero ¿qué debe hacer si Feijóo le pide ir a la investidura y a la vez lo pide Pedro Sánchez? Bueno, yo no puedo decir lo que debe hacer Su Majestad el Rey, por tanto yo tengo muy claro cuál es mi competencia, cuál es la del jefe del Estado, y estoy segura que el jefe del Estado la ejercerá con buen criterio. En su primera audiencia no le ha dado Felipe VI ninguna pista. No. ¿Y usted le ha trasladado que Sánchez es el único candidato que tiene posibilidades de sacar adelante una investidura? No, para nada, eso no es mi papel y no lo haría nunca. La ronda de consultas empieza el lunes, martes. ¿Qué fecha se prevé para una primera investidura? Claro, Su Majestad el Rey hace las consultas el lunes y el martes, luego tiene que hacer otra audiencia conmigo para trasladarme, y esa todavía no tengo la fecha. No hay fecha. Por tanto, cuando él haya hecho las consultas, imagino yo, después de las deliberaciones que sean necesarias, me trasladará a eso, y luego ya marcaríamos los plenos. Que el Partido Socialista en su persona controle en este momento el calendario, ¿beneficia o perjudica a la negociación que tiene que mantener el Partido Socialista con los independentistas para esa investidura? Bueno, mi papel, repito, es muy institucional, es mantener esa figura que creo que es importante. Yo antes he dicho que tiendo la mano a los 350 diputados de esta Cámara, de todas las ideologías políticas. Ese es mi papel, y por tanto también el funcionamiento del Congreso, los tiempos, los plazos, todo eso se marcará en base a lo que ayude a las instituciones a poder funcionar bien y democráticamente como toca, y explicándolo a los ciudadanos, y ese será mi papel. El PP está presionando a la jefatura del Estado, como insinuó Pedro Sánchez hace unos días, para que se proponga a Feijóo como candidato a la presidencia. Bueno, repito yo, a mí no me toca discutir esa parte política con los grupos. Ya el espacio de esa disputa es normal que esté en los diferentes partidos políticos. Vienen en todo caso días de intenso debate jurídico sobre lo que dice o deja de decir el artículo 99 de la Constitución, pero también sobre la circunstancia de que la gobernabilidad de este país recaiga sobre alguien que vive en Waterloo, que está prófugo de la justicia española y que intentó dinamitar la Constitución. ¿Qué opinión le merece eso a usted? A ver, yo me voy a lo que creo que es básico. El 23 de julio hubo elecciones. Se presentaron diferentes formaciones políticas en toda España. Los ciudadanos decidieron con su voto, y eso es fundamental, decidieron libremente con su voto apoyar a las fuerzas políticas que apoyaron, sabiendo perfectamente los escenarios en los que estábamos, sabiendo perfectamente las alianzas posibles después de esas elecciones, porque yo creo que eso es importante. Ir a una campaña electoral, los partidos políticos, explicar, esa es la fuerza de la democracia, y luego el ciudadano vota. A partir de ahí, el Congreso tiene la composición que decidieron libremente los ciudadanos y ciudadanas españoles, y no hay ninguna mayoría absoluta, eso es evidente.
Aquí hay que haber diálogo, pactos y consensos, y creo que eso es lo que están trabajando las diferentes fuerzas políticas. Y hay mayoría. Ayer constituimos el Congreso, la mesa del Congreso, con una mayoría que es bastante evidente, y a partir de ahí se tiene que trabajar una mayoría para hacer posible una constitución de gobierno. Eso es el margen que tenemos, sabiendo que hay que respetar la voluntad popular que se ejercitó el 23 de julio. Un país que construyó su democracia gracias a la capacidad de amnistiar 40 años de dictadura, ¿ha de estar dispuesto a poner de nuevo el contador a cero? Bueno, yo creo que, y yo siempre he sido defensora y, en fin, en la hemeroteca están muchísimas de las declaraciones que yo he hecho, yo creo que los problemas políticos se resuelven políticamente, no judicialmente, se resuelven políticamente. Por eso yo apelo tanto a la capacidad de diálogo, a la capacidad de consenso, a la capacidad de llegar a acuerdos. Y obviamente España ha vivido históricamente, en el pasado más reciente, conflictos territoriales. Esos conflictos territoriales, desde mi punto de vista, se resuelven desde la capacidad de diálogo, de ver el problema, de respetar, de intentar entender las posiciones diferentes y buscar un espacio común. Eso es la política, para mí. Defender el interés general y buscar las soluciones y los acuerdos. Y creo que ese es un camino que tenemos que seguir transitando todos y todas juntas. En ese espacio de diálogo y de acuerdos, ¿es posible una amnistía a los líderes del proceso? Bueno, todo esto tampoco no sabe perfectamente que no me corresponde a mí, ni muchísimo menos. A mí me corresponde y yo haré, y eso sí que es tajante por mi parte, garantizar y velar por el cumplimiento de la norma y de la ley, y por tanto que los trámites que se tengan que hacer en el Congreso de los Diputados, hablando de cualquier trámite y de cualquier posible iniciativa, sigan la norma. Y tengo la suerte inmensa del Congreso de los Diputados, que cuenta con trabajadores maravillosos, servidores públicos maravillosos y sobre todo con un buen cuerpo de letrados que me dan esa seguridad jurídica a la presidencia y a toda la mesa del Congreso. Eso es lo que yo puedo aportar como presidenta del Congreso, ¿no? La intensidad política y la polarización que hemos vivido en estos últimos 4 años en el Congreso y en el marco político en general, ¿la animan a transitar por derroteros más pacíficos en el debate público o la disuaden de ejercer según qué papeles? Mire, yo esto, y además yo lo he comentado con la presidenta Batet, que ha sido, creo, una presidenta absolutamente maravillosa y que ha tenido que lidiar, es verdad, algunos debates muy complejos. Y yo era presidenta de un gobierno autonómico, pero lo veía muchas veces el debate como ciudadana, el debate en la televisión o en los medios de comunicación. Y yo creo que los ciudadanos se merecen mucho respeto, porque estamos hablando de los que hemos sido elegidos diputados y diputadas, que ellos nos han elegido para representar sus intereses, para buscar soluciones a sus problemas, y creo que, primero de todo, hay que respetarse unos a otros. Creo que los odios, los insultos, las peleas, los gritos alejan a la ciudadanía de la política. Y yo, como creo mucho en la democracia y creo mucho en la política como la fuerza más importante para transformar la vida de la gente a mejor, yo espero y deseo que el Congreso de los Diputados escenifique esa capacidad de debatir, sin duda, de contraponer argumentos, sin duda, porque hay ideologías a veces absolutamente antagónicas y todas tienen que tener cabida en el Congreso de los Diputados, pero desde el respeto, desde la tranquilidad, desde los argumentos y desde el conectar con los ciudadanos. Creo que es importante que para que los ciudadanos crean en la política nos vean que estamos hablando de lo que les interesa y que obviemos esa agresividad, ese odio, esos insultos que a mí a veces como ciudadana mirando a un medio de comunicación me han alejado, y eso no puede ser posible. ¿Qué objetivo se ha marcado, presidenta? Yo me he marcado ese, el del diálogo, el de la entereza, el de que la Cámara funcione lógicamente bien, que podamos promover esos debates y esos diálogos absolutamente necesarios. También me he marcado uno de los retos que ayer explicaba en mi discurso, que es que el Congreso de los Diputados pueda ser un ariete en la lucha contra la violencia machista, porque creo que, sinceramente, esa es la lacra democrática más importante que tenemos y que vivimos en nuestro país. Que haya 35 mujeres asesinadas este año por violencia machista, que existe, que a las mujeres se nos mata por el hecho de ser mujeres. Ese es un drama que no podemos soportar más como sociedad y que sobre todo no pueden soportar nuestras hijas ni nuestros hijos. Y por tanto, en eso es una de las cuestiones que yo me implicaré
personalmente para hacer avanzar sin duda el pacto contra la violencia machista. ¿Cómo piensa convencer a la ultraderecha española de que se adhiera a las declaraciones institucionales de la Mesa que requieren de unanimidad para ser leídas en el hemiciclo y que han desaparecido de la escena parlamentaria precisamente porque Vox se negaba a suscribirlas en lo que respecta a la condena de la violencia machista cada vez que se producía un asesinato? Bueno, yo lo intentaré desde la pedagogía, desde lo que decía antes, a veces hay posiciones antagónicas y creo que tenemos que sentarnos a hablar e intentar convencer, porque creo que es muy importante la unanimidad en según qué temas que tendrían que ser de Estado, porque son de sociedad, porque no es posible permitir que una mujer se sienta insegura en España, y hay muchas mujeres que se sienten inseguras en nuestro país. Por tanto, yo lo haré de la manera que sé mejor, que es intentando desde la sonrisa, pero de la vehemencia, convencerles en que no es posible pensar que podemos seguir avanzando como sociedad si no garantizamos que las mujeres tengan la misma posibilidad, la misma igualdad real que tienen los hombres y que no tengan que padecer situaciones tan desgraciadas como la situación final ya del asesinato. Pues muchas gracias y mucha suerte en lo que tiene por delante. Muchísimas gracias, un placer.